Saludos hermanos y amigos, muy bienvenido a este canal. Por las redes sociales, todos los amigos, los hermanos, los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial en República Dominicana. Nuestra iglesia está ubicada en la calle Cornelio Martínez, número 61, esquina Fernando Carrión. Nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros, el 809-250-5483, 829-766-5483 y el 809-765-3792. Estamos a sus órdenes si desea la oración o hacer profesión de fe. En este día quiero compartir con ustedes el mensaje de las últimas 7 palabras que Cristo pronunció desde la cruz del Calvario. Y tenemos como base bíblica el libro del profeta Isaías, su capítulo 53. Consideramos los versículos del 1 al 5, bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor y Dios Todopoderoso, que mora en los cielos y sobre toda la tierra, Señor, gracias por esta palabra. Oramos para que la bendición de Dios llegue a la vida de tu pueblo, de la iglesia, de tus hijos. Oh Dios mío, de la iglesia que tú compraste a precio de sangre. También bendice los amigos, aleluya, en donde quiera que se encuentren en estos momentos. Señor, bendice todos los oyentes, los hermanos que pueden participar y prestar atención en estos momentos a esta palabra que va a ser impartida para bendición del alma, para fortaleza espiritual, para salvación, aleluya, de todos aquellos que todavía no han hecho profesión de fe delante de ti. Oh Dios mío, oramos para que te glorifiques abundantemente para honra y gloria de tu nombre. Amén. Las últimas 7 palabras de Cristo pronunciadas desde la cruz del Calvario. Estas fueron pronunciadas en el siguiente orden. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía suceden 3 palabras. La palabra de perdón, la palabra de salvación y la palabra de amor. Luego, a las 12 del mediodía, hay 3 horas de tinieblas, 12 a 3 de la tarde, donde no se pronuncia palabra alguna. Luego, alrededor de las 3 de la tarde, suceden 4 palabras. La palabra de dolor espiritual, la palabra de dolor físico, la palabra de victoria y la palabra de entrega. La base bíblica que hemos tomado del profeta
Isaías, su capítulo 53. Isaías es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento. De hecho, su libro también se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, debido a que el profeta Isaías es el profeta que habla más claro del sufrimiento, del martirio del Mesías, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él lo vio 735 años antes de la primera venida de Cristo al mundo. Vio su sacrificio en el capítulo 53. Él vio el martirio, el sufrimiento del Señor. Y aquí encontramos a Jesús ya pendiente de la cruz. Él vino, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero antes de llegar a la cruz, nuestro Señor estuvo en el desierto 40 días y 40 noches en oración y ayuno, donde dice la Escritura que fue tentado por el diablo. Jesús era conocido por los demonios en el mundo espiritual, era conocido por el diablo. Él le conocía porque lo conoció en el cielo como el eterno Hijo de Dios. Pero el enemigo de las almas no le había visto en un cuerpo de carne. De manera que quizás cuántos demonios quisieron ir a tentar a Jesús al desierto. En el mundo espiritual, las tinieblas, los poderes de las tinieblas están organizados de manera jerárquica, por rango. ¿Quién sabe cuántos demonios rasos, cabos, sargento mayor, segundo teniente, primer teniente, demonios capitanes mayor, y así sucesivamente como teniente coronel. ¿Quién sabe cuántos demonios con rango de general, de mayor general, y el más fuerte, teniente general, quisieron ir a tentar a Jesús? Pero el príncipe de las tinieblas, el jefe de ellos, quizás dijo: no, yo iré en persona. Porque el enemigo no había visto a Jesús en un cuerpo de carne y pensó que podía hacerlo fracasar como hizo con Eva y Adán en el huerto del Edén. Fíjese que en el capítulo 4 de Mateo, el enemigo usó las mismas fuentes de tentación que usó con Eva para hacer fracasar a Jesús. Y lo tentó aquí y fracasó. Y lo tentó allí y fracasó, y lo tentó allá y fracasó también. Y lo último que Jesús le dijo fue esta palabra: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. De manera que la Escritura dice que Satanás se apartó de Jesús por algún tiempo. Salió del desierto derrotado. Aquel humano lo derrotó. Satanás sufre de unos dolores de cabeza y de una jaqueca terrible cada vez que se recuerda que un humano lo derrotó. Y lo último que hizo fue levantar una multitud que al principio, en la entrada triunfal de Jesús, esta multitud se quitaron los mantos, lo tiraban en el camino, cortaban ramas de los árboles, también la tiraban en el camino, y adoraban, glorificaban al que venía sentado en el burro, y decían: Hosanna, aquella aclamación: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. La aclamación de la multitud, Hosanna, quiere decir: sálvanos ahora. Ellos esperaban un rey bélico
que le librara de la esclavitud del yugo romano. Y decían, sálvanos ahora, Hosanna. Pero Cristo no llegó como libertador bélico. Cristo llegó como libertador espiritual. Israel no lo entendió. El mundo tampoco lo ha entendido. Y esta misma multitud que decía el primer día de la semana, domingo, decía, Hosanna, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en ese momento reconocían a Jesucristo como el Rey de Israel. Pero la misma semana, el viernes, ya le decían a Pilato, la misma multitud, motivada por el príncipe de las tinieblas, ellos le decían, crucifícalo, crucifícalo, le gritaban a Pilato. Era el último intento del príncipe de las tinieblas, el último intento del diablo, el último intento de los demonios, era llevar a Cristo a la cruz. Adorado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero este Cristo que hoy le estamos presentando, oh sí, Él murió en la cruz del Calvario, sí, pero también resucitó al tercer día de los muertos. Aleluya, y se sentó a la diestra de Dios. Y cada vez que el enemigo se recuerda que un humano lo venció, oh, aleluya, se estremece. Cada vez que se recuerda que un humano lo venció, le duele la cabeza, sufre de esa jaqueca terrible y derrama su ira sobre la humanidad irredenta. El enemigo derrama su ira sobre la gente, sobre la humanidad que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y es por eso que vemos hoy tanta gente cautiva por los vicios, por los malos hábitos y en todo tipo de fracaso y de pecado. Amados hermanos y amigos, fíjense bien cómo ocurre la primera palabra. Es la palabra de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, pendiente de la cruz. No estaba en un púlpito para pronunciar esta palabra. Estaba en la cruz derramando su vida, derramando su sangre por toda la humanidad. Pues esta era la demanda del Padre, que sucediera, que se efectuara un sacrificio, no mucho sacrificio como del Antiguo Testamento, sino un sacrificio por el cual fuesen perdonados todos los pecados de la humanidad. Y en la cruz del Calvario el Señor nos regala la primera palabra. Este es el don de Dios, el perdón de Dios. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Todos los seres humanos necesitamos el perdón de Dios. Todos los seres humanos necesitamos que Dios nos perdone, porque solamente Dios puede perdonar pecados. En una ocasión, unos hombres de mucha fe llevaron un paralítico donde estaba Jesús. Jesús estaba en una casa. Ellos no podían llegar donde estaba Jesús por causa de la multitud, pero buscaron cómo llegar a Él. Subieron a la casa con el paralítico, descubrieron el techo en dirección donde estaba Jesús y bajaron al paralítico en dirección geográfica, en dirección física, al frente de Jesús. Cuando Jesús vio la fe de ellos, de aquellos hombres, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, los cuales murmuraban en sus corazones diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? Decían ellos, si solamente Dios puede perdonar pecados. Y en esto los fariseos y los escribas y los religiosos tenían razón. Solamente Dios perdona pecados. Lo único que ellos nunca pudieron reconocer, que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios.
Aleluya. Sí, solamente en Cristo encontramos el perdón de pecados. Nadie puede perdonarse a sí mismo, o nadie puede atribuirse el perdón de pecados para irse al cielo. Todos los seres humanos necesitamos al Señor, porque solamente en Él hay perdón de pecados. Las Escrituras nos enseñan, si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia